voluntad política, no una ley. Y la voluntad política es decidir, señores, vamos a soltar a los presos políticos. El Rodrigato no ha entendido que el chavismo es minoría en el país. El regreso de María Corina debe ser lo más pronto posible. La elección presidencial debe ser lo más pronto posible. El comercio de Colorado. La entrevista. Queremos invitarlos hoy a que nos acompañen a escuchar un testimonio de resistencia, de alguien que estuvo preso físicamente, pero que en ningún momento su espíritu de libertad fue doblegado. Nos referimos a nuestra conversación con el político venezolano Juan Pablo Guanipa, quien logró convertir su celda en una biblioteca. Leyó 154 libros en ese tiempo encarcelado. Con él hablamos de esa experiencia, lo aprendido, la situación actual de su país y lo que viene en el futuro, y de cómo trabaja de la mano con María Corina Machado, pensando en lo que va a ser el futuro inmediato de su país. Aquí les dejamos nuestra conversación con Juan Pablo Guanipa. Gracias por conversar con nosotros y vamos directamente al punto, ¿no? Estuviste preso. ¿Qué significa para ti el haber pasado ese periodo alejado de tu familia, alejado de los tuyos y en una situación totalmente incierta? Bueno, primero Jesús, un placer conversar contigo. Muchas gracias por esta conversación. Yo creo que la cárcel siempre es un aprendizaje y he conversado con gente que ha estado presa y todos llegan a la conclusión de que de todo lo bueno, de todo lo malo, siempre se aprende. Cuando uno vive el encierro, el aislamiento al que fui sometido, uno trata de llenarse de fuerza, ¿no? La fuerza de Dios, en primer lugar, la fuerza del recuerdo de la familia, la lectura. Yo tuve la oportunidad después del primer mes de detención de comenzar a leer y bueno, pude recibir libros por parte especialmente de mi familia y eso también fue algo que me dio mucha fortaleza. Y yo diría que la esperanza de ver a la familia, la esperanza de ver a Venezuela libre, todo eso te va dando esa fortaleza que es necesaria en el momento en que estás viviendo esa situación de cárcel en la que tú no tomas decisiones con respecto a qué vas a comer o no tomas decisiones con respecto a si te vas a bañar o no te vas a bañar porque definitivamente dependes de un grupo de personas que signan tu vida, que se pueden meter con tu libertad física, pero que nunca jamás se pueden meter con tu libertad interior. Con eso sí no pueden. Y por eso yo me siento contento de estar ya en la calle, de estar realizando mis actividades normales. Eh, Hasta ahora no he tenido ninguna realidad de persecución, sí de acompañamiento de organismos del Estado, ¿no? Que de repente te dicen, mira, nos está siguiendo el SEBIN en Falcón, o nos está siguiendo en Lara, o está con nosotros en Nueva Esparta, pero bueno, más allá de eso no ha habido más intentos de detención y creo que estamos haciendo lo adecuado, que es movernos con la gente para lograr que haya una solución pronto a la crisis que vive Venezuela. De la cárcel se aprende mucho, yo creo haber aprendido. Juan Pablo, dime un libro que te llamó la atención, porque de pronto releíste o que no habías leído. Bueno, lo que pasa es que leí muchos libros, Jesús, leí 154 libros, unas 60.000 páginas aproximadamente. Leí toda la literatura del boom latinoamericano de García Márquez, Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Jorge Luis Borges. Pero Bueno, háblame leí de también, uno que redescubriste o descubriste. bueno, descubrí uno, te lo voy a contar, que es una novela. Es una novela que me gustó mucho, me pareció muy interesante. Está enmarcada en la España vasca del grupo ETA y en la confrontación de dos familias en medio de esa situación. Se llama Patria y la escribió un vasco de apellido Aramburu, no me acuerdo exactamente el nombre, y es un libro largo, como de 700 páginas, pero me gustó mucho. Fue una novela amena,
interesante desde la perspectiva política, histórica, geográfica del País Vasco. Me pareció buena, buena. Juan Pablo, tú acabas de decir, digamos, todo lo que significa estar ahora en libertad haciendo tus actividades. Y cuando tú saliste de la cárcel fue un momento muy particular porque fue el momento de celebración. Porque la paradoja es que en Irak hace un mes la gente salió a celebrar o hubo gente que salió a celebrar la caída del ayatolá. En Venezuela la caída de Maduro no fue celebrada porque nadie salió a la calle a celebrar, que era el deseo de miles. Más bien lo que se conoció fueron de detenciones a gente que tenía en su celular algunos memes burlándose de Maduro. Entonces, el momento en el que tú sales a la cárcel fue un momento de ebullición en el cual se sintió algo, o según podíamos ver los reportes, de es verdad que llegó la libertad. Ahora, la sorpresa es que horas después tú vuelves a ser detenido y todo aquel proceso. Entonces, mi pregunta viene ahora, después de esa salida tuya fue aprobada una ley de amnistía. ¿Hay en Venezuela en este momento real libertad o eso es un eufemismo? ¿Cuál es la situación con la ley de amnistía en Venezuela? Bueno, mira, son muchas cosas. Primero, yo salgo en libertad solamente con la restricción de presentarme cada 30 días en el tribunal y prohibición de salida del país. Así que yo perfectamente podía hacer lo que hice, ir a una plaza, ir a una caravana, ir al helicoide, acompañar a los familiares de presos políticos, ir a Sala 7, atender un programa de radio, de televisión, de redes, todo eso está dentro del marco de mis derechos. ¿Me detienen por qué? Bueno, porque sienten que eso les generaba a ellos un problema, ¿no? Que no saliera a desarrollar sus propias competencias y derechos políticos. Para ellos eso era un problema y por eso me detienen de nuevo. Me vuelven a detener 2 días en la misma celda y después voy a casa por cárcel, ¿no? En ese interín surge la ley de amnistía. Yo siempre dije que me parecía que la ley de amnistía era totalmente innecesaria. En primer lugar, porque el mismo régimen ha dicho que ellos han sacado sin amnistía unas 700 personas, Mm. 800 personas. Y si no necesitaron la amnistía, ¿para qué la necesitan ahora? En segundo lugar, es una ley restrictiva que tiene excepciones para civiles y militares que no podrían salir en libertad y también para civiles y militares que no podrían regresar del exilio. Entonces yo no le veo sentido a esa ley. Aquí lo que hace falta es voluntad política, no una ley. Y la voluntad política es decidir, señores, vamos a soltar a los presos políticos. Quedan 500 presos políticos, de los cuales 100 son mujeres, 200 son militares, y nuestra exigencia es que estén todos en libertad. Así que la ley de amnistía es más, cuando ya yo logro la libertad plena, voy al tribunal, nombro por primera vez a mi abogado particular y aceptan el nombramiento por primera vez. Y bueno, me dice el juez que por qué no asumo la ley de amnistía y por qué no hago una solicitud para que se me aplique la ley de amnistía. Le dije al juez que no, yo no voy a pedir la ley de amnistía, hermano, porque yo he golpeado esa ley y no voy a hacer uso de ella. Entonces, al final, el propio Ministerio Público pidió mi sobrecimiento, el sobrecimiento de mi causa, y el juez lo declaró. Por tanto, yo tengo mi causa completamente sobreseída. Y lo que te quiero decir es que esa ley no tiene sentido ni utilidad. Esa es mi opinión. Aquí lo que hace falta es voluntad política para que las cosas puedan ser resueltas. Ahora, igual tú decías que había un contrasentido, porque al principio hubo liberaciones y escuchamos repetidamente al presidente de la Asamblea Nacional hablando de la libertad de todos los presos políticos, y de pronto hubo una vuelta atrás. ¿Cuál es el factor que está determinando ese ir y venir en el régimen? Habría que verlo, ¿no? Yo creo que ellos están tratando de darle largas al asunto, de ganar tiempo, de que las cosas no se resuelvan plenamente y de mantenerse en el poder. Creo que lo que se ha denominado el Rodrigato no ha entendido que el chavismo es minoría en el país y que la minoría debe ocupar el espacio que le corresponde. Y el espacio que le corresponde no es el poder, porque la democracia no es el gobierno de las minorías, es el gobierno de las mayorías
con respeto a las minorías. Así que ellos no han entendido eso y quieren mantenerse en el poder y por eso tienen una relación de sumisión completa con los Estados Unidos, tratando de que eso les permita ese mantenimiento en el poder. Y no toman las decisiones, las dilatan con la esperanza de ir alargando las cosas y que su presencia en el régimen, en el ejercicio del poder, sea necesaria para los intereses de los propios Estados Unidos. Eso es lo que veo yo. Tú hablas y has dicho que lo principal es la democratización, es decir, la relegitimación del poder en Venezuela. Eso, vamos a decir, no hay hasta el día de hoy un cronograma claro. Tú estás en la misma dirección de María Corina Machado, hablando de esto, inclusive han sido María Corina y tú quienes mencionan a Edmundo González, en términos de que hubo un proceso electoral en Venezuela, una elección legítimamente, con autoridades legítimas que no se ha reconocido, y tú insistes en ese proceso. En Estados Unidos hay distintas posturas sobre el momento de la elección. Por un lado, el secretario de Energía que visitó Venezuela y que uno dice, ¿qué hace un secretario de Energía hablando de elecciones? Bueno, él dijo que a lo mejor el tiempo de elección eran 2 años. El secretario Rubio ha sido un poco más discreto, que a ese sí le toca hablar de eso, pero ha sido muy discreto y en su reunión reciente con María Corina Machado no establecieron públicamente ningún cronograma. Para Juan Pablo Guanipa, ¿cuál es el cronograma ideal? ¿Cuándo debe haber elecciones en Venezuela? Bueno, mira, lo ideal sería que se reconociera el 28 de julio del 24. Para mí eso sería lo ideal, porque ese proceso pasó y pasó en medio de una dificultad sumamente grande que nos impedía hacer política, que era una persecución permanente en contra del liderazgo, secuestraban los sonidos, nos quitaban las tarimas, impedían la movilización, cerraban los hoteles, ponían presa a la gente. Fue una elección muy, muy distinta a las que yo conocía en el pasado. Y a pesar de eso logramos ganar 70-30 y demostrarlo con actas que están resguardadas en, bueno, en el Banco Central de Panamá. Entonces, bueno, lo ideal sería eso, pero lo que indica el realismo político es que eso no va a ser así, sino que hay que hacer una nueva elección. Es lo que indica la conversación con los distintos partidos políticos, con el liderazgo, pero especialmente con los Estados Unidos. Entonces, lo necesario es que podamos sentar las bases de esa elección. Es muy difícil establecer un cronograma ideal y yo no estoy dispuesto a hacerlo porque no depende de mí el tema de las fechas. Nosotros qué estamos haciendo, tratando de generar presión para que se logre lo más pronto posible. El regreso de María Corina debe ser lo más pronto posible. La elección presidencial debe ser lo más pronto posible. Pero para que tengamos esto último, necesitamos la liberación de los presos políticos y el regreso también de todos los exiliados. El cambio del Consejo Nacional Electoral y la auditoría del registro electoral. La devolución de los partidos a sus líderes naturales y el restablecimiento de la política. O sea, que aquí podamos salir. Yo estoy saliendo a hacer política en estos días, pero hace 3 meses no se podía hacer Venezuela. Y toda gente que se siente perseguida y todavía hay miedo en el país. Entonces tenemos que aliviantar, lograr que se minimicen todas estas situaciones que están afectando la política como deberíamos realizarla para que juguemos en igualdad de condiciones y cada quien pueda hacer política y nos enfrentemos, si es posible, en un proceso electoral pronto. Tú has hablado, vamos a decir, en un término de tu ciudad natal, un término maracucho. Has llamado vivarachos a los alcaldes y a los gobernadores que fueron a un proceso electoral cuando poco tiempo después de esas elecciones no reconocidas. Ahora bien, tú precisamente te hicieron preso por tu postura de condena a esas elecciones, que incluyeron elecciones al Congreso también. Entonces, la primera cosa sería, tú llamas vivarachos también a los miembros del Congreso, incluidos los miembros de tu partido
que fueron a una elección y obtuvieron un curul allí y luego, en base a si los llaman oportunistas o no, qué rol tiene esa asamblea en la cual hay representantes de la oposición venezolana. Lo que te decía es que creo que todos son unos vivarachos, porque lo que hicieron fue aprovecharse de que la oposición formal decidió no participar en ese proceso. ¿Por qué no participó? Bueno, porque se robaron la elección del 28 de julio. Entonces no podíamos ir a una nueva elección con el mismo Consejo Electoral, con las mismas condiciones que utilizaron para robarse el proceso presidencial. Además, los que son alcaldes y gobernadores terminan siendo cómplices de Nicolás Maduro. La mayoría son integrantes del PSV sin apoyo popular, pero que aprovecharon ese proceso para primero vincularse con Maduro, buscar el apoyo de Maduro para ser candidatos y después para ser gobernadores y alcaldes sin tener apoyo popular. Yo involucro allí a los integrantes de la Asamblea Nacional, los involucro. Y los que están allí que dicen que son de mi partido fueron, lamentablemente se retiraron del partido para presentarse en ese proceso electoral y formaron un nuevo partido político que por cierto les dieron todas sus credenciales en tiempo récord sin cumplir con los extremos que establece la ley para constituir un partido político. Mientras tanto, los partidos políticos que hemos dado la pelea por la liberación de Venezuela, seguimos con nuestras tarjetas secuestradas y entregadas a personas que también son unos vivarachos y que tienen las tarjetas de los partidos sin ser representantes legítimos de los partidos. Pero entonces, ¿qué rol tendría en esta transición? Porque de alguna manera la ley de amnistía, la ley de hidrocarburos, fue aprobada por esta asamblea. ¿Qué le dices tú a esos representantes que son Sí, opositores sobre su papel? sí, mira, yo siempre he dicho que opositores son los que están de acuerdo totalmente con el cambio político lo más pronto posible y los que respetan la democracia interna que se manifestó el 22 de octubre del año 23 cuando se eligió a María Corina Machado como candidata de la Unidad Democrática en un proceso que no ha concluido todavía en el país. Sin embargo, en el caso de esta Asamblea Nacional, yo no creo que sean grandes decisores. Lo que han hecho en general es aprobar las cosas que les dictan desde los Estados Unidos, que fueron los que plantearon una ley de hidrocarburos, que fueron los que plantearon una ley de minas para poder explotar adecuadamente petróleo y minas, y que fueron los que también incidieron en la realización de una ley de amnistía. Entonces, para mí es gente que está allí, que está aprovechando una circunstancia, pero que a mí no me representan. Juan Pablo, vamos ya al final, ¿no? Ahí te hablo como maracucho. Maracucho es de la ciudad en la que Juan Pablo y yo, de donde somos, ¿no? Ahí hay una Ujú. música que se escucha cada temporada de diciembre. Yo en Estados Unidos recibía de mi hermano Jorge, que en paz descanse, año a año, las gaitas de ese año. Tú este año estuviste preso. ¿Escuchaste las gaitas en la cárcel del año 2025? ¿Las bailaste, las cantaste? No, no, la verdad es que yo no tuve acceso a eso. Yo lo que hice fue que todas las tardes paraba un rato mi lectura y hacía conciertos para mí. Te parecerá risueño eso, pero hacía conciertos de gaitas, conciertos de música popular, escogía un artista determinado y cantaba las canciones de ese artista para tratar de también de estar un rato quizás de alegría o de melancolía o de recuerdo de lo que había dejado. Yo soy muy musical, me gusta mucho la música y yo creo que si no hubiera sido político, quizás hubiera sido un mal cantante. Pero lo cierto del tema es que, y que yo utilizaba mucho las tardes para cantar y cantaba distintas gaitas. Sí tuve una experiencia que fue que uno de los carceleros se presentó a mi celda. Eso no lo sabe Ricardo Cepeda, porque nos hemos hecho muy amigos, ¿no? Pero uno de los carceleros se presentó en mi celda y me presentó un video de Ricardo Cepeda donde salgo yo cantando, o sea, un video que Ricardo postea en sus redes donde salgo yo cantando Mi Ranchito, que es una gaita muy icónica de la zulianidad, y él coloca un texto muy bonito donde dice pronto nos veremos, nos reencontraremos, saldrás de la cárcel, todo ese tipo de cosas. Y el carcelero me lo enseñó, pues, y eso
No lo he ido a buscar, por cierto, pero me quedó porque me pareció un acto de mucha solidaridad por parte de Ricardo Cepeda, que es uno de los cantantes de gaita que uno más admira en este momento. Ya terminando, Juan Pablo, ¿has podido hablar con María Corina Machado? Muchas veces hemos conversado muchísimo, tenemos una excelente relación de amistad y de trabajo político y siempre estamos poniéndonos al día en cómo están las cosas, cómo está su trabajo en Washington, cómo está nuestro trabajo aquí en Venezuela en función de lograr generar presión para que puedan darse los cambios políticos lo más pronto posible. Para mí los cambios políticos son la clave de un cambio económico y social en Venezuela. No lo veo al revés, como quizás algunos lo ven. Yo prefiero decir que si tenemos un país institucionalizado, eso nos da pie para tener un país desarrollado económicamente, ¿no? Y bueno, converso mucho con ella sobre todo el devenir político y estamos a la espera de que ella regrese para que juntos podamos recorrer el país y acortar las fechas para que tengamos pronto una elección en Venezuela. Mi pregunta final era que me definieras cómo llamar a ese régimen que hay ahorita en Venezuela. Tú lo llamaste, ¿me puedes repetir cómo tú lo llamas? No, yo digo que es una dictadura transitoria, que de él sí es totalmente transitoria, que tiene que salir del poder porque ya no representa absolutamente nada en Venezuela, no tiene ni 1% ni nada de legitimidad. Fue electa por un presidente que no era presidente porque se robó el proceso electoral y ella no tiene ningún tipo de legitimidad ni ningún tipo de vinculación cercana con el pueblo venezolano. Claro, Así pero que digamos, pero tú le acabas, yo llamo, cuando a mí me toca definir el gobierno de Venezuela, yo hablo del gobierno de facto. Ahora, tú acabas de llamar a ese periodo el Rodrigato. ah, sí, el Rodrigato, El sí. Rodrigato, es que es un término interesante en términos de la historia, porque tú que tienes sentido histórico, ese término es interesante para lo que ojalá sea lo más breve posible, pero que identifique a este periodo lamentable, ¿no? Un mensaje final, digamos, que de alguna manera sirva de, vamos a decir, motivación a quienes te siguen, pero a su vez esperanza por verte en libertad y por verte haciendo, cumpliendo tu misión como político en Venezuela. Mira, yo hablo mucho con los jóvenes y gracias a Dios tengo eh, buena aceptación del sector juvenil del país. Y yo les digo que ellos tienen que sentirse sumamente contentos, alegres, orgullosos de estar entrando a la edad adulta en un momento en el que estamos recuperando la democracia y la libertad en Venezuela. No fue nada agradable tener 27 años de dictadura en nuestro país y que podamos superar ese lapso de tiempo, esa dictadura y podamos entrar a un proceso democrático es algo que los compromete muchísimo. Nos compromete a todos los venezolanos, pero particularmente a la gente joven que entra a la vida pública y que debe cuidar, preservar esa democracia que están haciendo en Venezuela, de manera que nadie la pueda torpedear, que nadie la pueda intentar acabar y que logremos siempre que esa democracia sea la herramienta para alcanzar los niveles de desarrollo que Venezuela merece en este momento. Yo creo que ya son muchos los años que hemos pasado de dificultades y llegó la hora de las cosas buenas para Venezuela y todos tenemos que cuidar a este país. Tenemos que lograr institucionalizarlo y que las reglas de juego permitan que tengamos un país con Estado de Derecho, con separación de poderes, con primacía constitucional y que todo eso sirva para generar la confianza necesaria y la seguridad jurídica necesaria para que la gente venga a invertir en Venezuela y tengamos el país que todos soñamos. Eso lo veo muy posible, lo que quiero es que todos lo cuidemos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. De nuevo, muchas gracias por lo que tú has hecho por la libertad y por la democracia en el mundo. Estás allí con tu entereza y con tu preparación y con tu entereza moral. Eso vale mucho y adelante y esperamos volver a conversar contigo en un futuro próximo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jesús. Estamos en contacto, hermano. Las bombas del ataque de Maduro, ¿cómo lo escuchaste? Es decir, tú estabas ahí en el helicoide. Yo no estuve en el helicóptero, yo estuve en un centro en una comandancia de policía que está ubicada en Marí Pérez, de la Policía Nacional Bolivariana, que es la División de Investigaciones Penales. Yo no escuché las bombas, aunque me dicen que sí sonaron, que sí se escucharon, yo no las escuché, yo estaba dormido. Yo lo que escuché fue a los muchachos, a los policías, brincando, saltando, corriendo. Entonces me desperté, me paré en la puerta, empecé a mendigar información. Unos decían, maldito Trump está bombardeando Venezuela. Otros decían, al fin salimos de esto. Los Es decir, que policías tú decían escuchabas eso. distintos. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, bueno, ya como a las 3:30 se me acercó uno de los funcionarios que estaba preso, pero que tenía muchas facilidades allí porque era funcionario, y me dijo, se llevaron a Maduro, se llevaron a Cilia, y fue cuando yo, bueno, asumí la magnitud, pues, de lo que había pasado en Así el país. terminamos de manera informal nuestra conversación con el político venezolano Juan Pablo Guanipa. Le preguntamos cómo vivió él esa noche o madrugada del 3 de enero. Ahora, lo importante de esta conversación, nosotros creemos que fueron 4 ideas fundamentales que Guanipa esbozó. La primera tiene que ver con la importancia que él le atribuye a la legitimidad del poder. Él no se ahorra calificativos con relación al actual régimen y dice que es una dictadura transitoria. Incluso la llega a bautizar como el Rodrigato, porque es liderada por los hermanos Rodríguez. Delcy Rodríguez es la presidenta y Jorge Rodríguez es el presidente del Congreso. Él asegura que ese régimen, si llegara a ser medido popularmente, no llega a tener ni el 1% de apoyo popular. Pero esto lo hace para enfatizar la importancia de lo que es la idea de la legitimidad, en el sentido de que, según Guanipa explica, no puede haber prosperidad económica ni estabilidad si no hay primero un régimen legítimo. Entonces no es a la inversa, no es que la prosperidad va a llevar o a conllevar a la legitimidad, sino que debe haber primero una legitimidad para que haya desarrollo o haya prosperidad económica y estabilidad. La segunda idea que esboza Guanipa es la idea de las falsas soluciones, y él toma como ejemplo la ley de amnistía. Guanipa considera que esto es una ley totalmente innecesaria, que de alguna manera ha venido a obstaculizar o a retrasar o a restringir la posibilidad de muchas personas, bien sea que están en el exilio o que están presos en Venezuela, a obtener la libertad. Asegura que hubo en una primera etapa una cantidad de personas liberadas sin la ley, y la ley ha venido a restringir la ley de amnistía ha venido a restringir este proceso y a controlarlo. Él asegura que lo que hace falta en Venezuela para la liberación de los presos políticos es la voluntad de querer hacerlo, pero que de alguna manera pone en duda esa disposición del Rodrigato para avanzar en ese propósito. La tercera idea tiene que ver con lo que es el concepto de la coherencia política. Y es que Guanipa igualmente no se ahorra palabras para calificar a los actuales alcaldes, gobernadores y parlamentarios, incluidos los que eran de su partido, al llamarlos vivarachos u oportunistas. Vivaracho es un término coloquial venezolano que indica eso, oportunismo. Y él los considera, los califica de esa manera porque dice que estas personas, incluidos quienes eran opositores, pactaron o se hicieron cómplices con lo que era el régimen de Maduro, y estaban los Rodríguez igualmente, se hicieron cómplices de quienes se robaron una elección popular, es decir, de quienes pisotearon la voluntad popular. Y eso es porque luego de las elecciones del 24 de agosto
del 2024, hubo posteriormente unas elecciones para gobernador, para alcalde y para Congreso. Y en esas elecciones participaron muchas de estas personas, de alguna manera en la visión de Guanipa, siendo cómplices. Y él dice que de alguna manera nosotros reivindicamos, según su testimonio, esa idea de que la política requiere también sentido de coherencia, porque de lo contrario se convierte en eso, en unos, vamos a decirlo, él lo llama unos cómplices, yo los llamaría unos tontos útiles del poder. Y la cuarta idea es su reflexión o su mensaje para los jóvenes, que de alguna manera les dice que esa pesadilla de 27 años de dictadura ha terminado, que todavía están en un proceso por recorrer, pero que el mensaje fundamental es que toda democracia debe ser protegida. Nada se da por sentado, porque un régimen como el venezolano, que costó construir una democracia, en 27 años fue desmantelada. Entonces, él concluye hablándole a esos jóvenes que les va a tocar defender hacia el futuro lo que va a surgir en Venezuela o el nuevo régimen democrático que va a estar surgiendo en Venezuela. Muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Dejamos aquí ideas para la reflexión y en redes sociales pueden hacer sus comentarios y esperamos sus reacciones para seguir trabajando juntos y divulgando temas de tanto interés como este que hemos hablado el día de hoy. Muchísimas gracias.